Vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Hola, ¿qué tal? Está bien, Hola. tranquilo, no hace falta, no se pare. Gracias por venir, por Hola. favor, un placer. ¿Qué tal? Sebastián López Pereira, director de la consultora Marketing y Estadística. Así es. En tiempos de imagen y en tiempos de la política, regresando a la coyuntura fuerte y al centro mismo de la mesa chica del Gobierno Nacional. ¿Qué se está viendo? ¿Hubo alguna modificación a partir de lo que habían sido las últimas mediciones y la pérdida de imagen por parte del gobierno y de la figura del presidente Mauricio Macri? Bueno, en las mediciones que nosotros venimos haciendo ya desde el inicio del gobierno, de esta gestión, lo que notamos es una caída que se empieza a dar desde diciembre. Así como luego de que el presidente gana la elección y tiene una imagen muy alta, con algunos eventos bajó, luego hacia octubre del año pasado, cuando gana las elecciones, Cambiemos en el promedio del país, llega a un tope de imagen positiva del orden del 40%, lo que notamos que a partir de los eventos de diciembre, que fue el anuncio de la reforma jubilatoria, las encuestas lo que nos están... Siempre hablo de encuestas de orden nacional, ¿no? De orden nacional, exacto. Siempre lo que notamos a partir de diciembre es una reducción constante y en el último, digamos, entre febrero y abril y mayo, que es la última medición que tuvimos, llega a un número que hasta ahora nunca lo había tenido, tan bajo, que en nuestro estudio lo que nos está dando es una imagen positiva del orden del 32%, y nosotros construimos un indicador que lo llamamos imagen neta, que es la positiva menos la negativa, en el orden del menos 14 puntos porcentuales. Claro. La realidad es que no vemos hasta ahora ningún indicador de cambio. Notamos que además esta baja de la imagen del presidente, hasta la onda anterior, por ejemplo, no había afectado a María Eugenia Vidal. Ajá. Y en encuestas que hacemos también de orden nacional, aunque hay un porcentaje de gente que no la conoce a María Eugenia Vidal, es la primera vez que registramos una baja de la caída de María Eugenia Vidal. De todas maneras, el resultado neto de ella sigue siendo positivo. Bien. Es más 4, algo. Bien. Teniendo en cuenta que en octubre, más allá de las elecciones, también se desencadenó finalmente el caso Maldonado, ¿hay más incidencia económica que otros factores en la caída de la imagen positiva? Sí, mira, nosotros hicimos una encuesta sobre el tema Maldonado, y con el caso Maldonado lo que habíamos notado fue algo muy llamativo. La población estaba absolutamente dividida. Quienes estaban con el gobierno no tuvo ningún impacto negativo en la imagen del presidente ni de ningún funcionario, y sí en los que no estaban con el gobierno, que lo armamos en el gran grupo cercanos al kirchnerismo. En ese momento no hubo ningún impacto en lo que sería la familia propia, ¿no? En este caso, lo que sí notamos, y tiene que ver con una razón estrictamente de las medidas económicas, que empezó a bajar la imagen entre los que habían votado o se sentían cercanos a Cambiemos. Ese es el dato que explica esta baja. En nuestras encuestas lo que notamos es que está muy dividida la población en general en un grupo cercano al kirchnerismo que nunca tuvo ninguna posición positiva con respecto al gobierno. Siempre fue negativa y muy marcadamente negativa. Había un segmento medio que eran, por ejemplo, los quienes habían votado a Massa o muchos gobernadores en el interior que no son cercanos ni al kirchnerismo ni a Cambiemos. En eso se notó una gran baja de la imagen del gobierno, y lo que por primera vez notamos es que entre algunos que habían votado a Cambiemos empezó a bajar la imagen. Y esto es el impacto sobre María Eugenia Vidal. Me quiero quedar con esto que contaba sobre María Eugenia Vidal a propósito de la proyección en una eventual candidatura para el año 2019. En algún momento se empezó a fogonear la idea de una candidatura presidencial de María Eugenia Vidal. Nadie lo había confirmado. Todo parecería indicar que todos van por la reelección, incluido el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, en ese caso, suponiendo una eventual candidatura de uno o de otro, ¿cómo se dan las cosas y cómo se miden? ¿Qué pasaría si fuera María Eugenia Vidal la candidata? ¿Qué pasaría si fuera Mauricio Macri el candidato? Es muy especulativo por ahora, porque la realidad es que para la elección falta mucho, en el medio va a pasar mucha agua debajo del puente. Nosotros hicimos un conjunto de preguntas, de vuelta, especulativas sobre esto, y lo que notamos fue que en un escenario, primero, en la pregunta a quienes ya habían votado a Cambiemos o algún partido que apoyaba a Cambiemos en la última elección, le preguntábamos si preferiría que el candidato a presidente en la elección del 2019 fuera Mauricio Macri o fuera María Eugenia Vidal. En esa pregunta le da más alto a Mauricio Macri. Es 40 y tanto contra 30 y tanto. Después hicimos otro ejercicio que fue poner una situación hipotética de si se presentara Cristina
y Macri, o si se presentara Cristina Kirchner y María Eugenia Vidal. Y en ese caso, María Eugenia Vidal logra atraer más votos independientes que Macri. Por lo tanto, en ese escenario hipotético, no quiero dar números porque es muy hipotético, por supuesto. era más conveniente la presentación de María Eugenia Vidal claro. que la de Macri. Pero de vuelta, falta mucho tiempo y la realidad es que no hay ni siquiera una campaña armada, ¿no? Entonces, María Eugenia Vidal claramente hoy a nivel nacional es la política con mejor imagen nacional. Uno después puede medir a gobernadores en particular, sean de Cambiemos o sean del peronismo o de partidos, digamos, de terceros partidos. Hay gobernadores con muy buena imagen. Pero el problema que tienen esos gobernadores es que no tienen gran conocimiento a nivel nacional. Claro, María Eugenia Vidal hoy parece ser la política con mejor imagen nacional y es la única, versus Macri de Cambiemos, que logra entrar no a los que habían votado el kirchnerismo, sino a los que uno podría decir peronistas independientes, claro. ¿no? Esa es la ventaja que tiene María Eugenia Vidal. ¿Qué tan volátil es la opinión pública frente a la agenda cotidiana? O sea, ¿sube y baja de acuerdo a las noticias o tarda un poquito más en modificarse? Depende de las noticias. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una encuesta ahora en una provincia donde hay un problema en particular y cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es para usted el principal problema de la provincia? Ese problema salió en primer lugar. O sea, hay un efecto no solo de lo que dicen los medios, sino también de la realidad de todos los días de la ciudad. Claro. En provincias donde hay problemas con la salud muy fuertes o en provincias donde hay inconvenientes con la educación muy fuertes, independientemente de que los medios lo publiquen, la población lo interpreta como un problema. Indudablemente cuando el tema además es trabajado desde los medios porque está en la agenda de todos los días, influye mucho. Hoy, a nivel nacional, en nuestra última encuesta, que es de mayo, el principal problema de manera individual es la seguridad o la inseguridad. Lo que pasa es que si uno empieza a tomar puntos que tienen que ver con medidas económicas, la inflación, incluso sumados, el desempleo, si todo eso uno lo suma en un gran capítulo que es economía, pasa a ocupar el primer lugar y está cerca del 65%. Muchísimo. Esto es nuevo, hasta hace un tiempo atrás, vamos a decir en octubre, el tema de la inseguridad ocupaba el primer lugar. Nuestra experiencia, y esto no es científico, sino que es empírico, nuestra experiencia indica que cuando no hay grandes problemas en la agenda, la seguridad pasa a ocupar el primer lugar. Cuando empieza a haber algunos problemas, educación, salud, economía, la seguridad se mantiene en ese porcentaje, pero empiezan a aparecer temas nuevos. O sea, lo normal es que la seguridad ocupe el primer lugar. Cuando empieza a ocupar un lugar más abajo, es que hay otro tipo de problemas. Y hoy el tema inflacionario, el tema tarifas, y en cierto segmento poblacional, porque pensemos que hoy la tasa de desempleo es de las más bajas. La última que publicó el INDEC estaba en el 7,9 o 7,1, no me acuerdo. Y sin embargo, para el segmento medio-bajo que vive en el segundo cordón del GBA, el principal problema es la desocupación. La desocupación, claro, porque depende de la lógica y del segmento, del día a día de cada uno. Exacto, y del tipo de integración en el trabajo que tienen esas personas, muchos en un mundo más informal, ¿no? Lo traigo nuevamente a cuestiones que tienen que ver con las figuras de cada uno de los representantes en sus cargos y demás, y los puntajes que han perdido y demás. Usted hablaba de un porcentual de 32% de imagen positiva del presidente Mauricio Macri. ¿Hay un núcleo duro conservado por Cambiemos o por el propio presidente de sus votantes que seguirían o que lo siguen sosteniendo como la figura a la que defienden? Sí, hay un grupo de, llamémosle, defensores, no digo fanáticos, porque el presidente Macri no logra fanáticos, logra defensores. Cristina logra fanáticos, uno lo ve en las encuestas. Hicimos una pregunta entre los que votaron a Cambiemos, que fue, ¿volvería a votar al presidente si hoy se presentara? Y conserva prácticamente el 68% de los votantes. Claro. Hay un 20 y tanto que dicen no y otro porcentaje más chico que suma el 100% que dicen que no sabe. ¿Estamos hablando de los votos de la primera vuelta o de la segunda? Estamos hablando de quienes votaron a Cambiemos en la elección del 2017. En la legislativa. En la legislativa. Porque, digamos, uno con las encuestas tiene que tener siempre cuidado porque a veces la gente se olvida de lo que hizo hace 2 años atrás. Entonces preguntamos siempre sobre la última elección, que es sobre la que hay un poquito más de memoria, porque también hay mucha gente que se olvida. O hay chicos que empezaron a votar, los encuestamos pero que no votaron porque tenían 16 años y no se habían inscrito. Pero en promedio, más allá de estos errores que uno puede tener de que no se acuerda o de los nuevos votantes, el presidente o Cambiemos logra retener 2/3 partes de sus votantes, que son los que lo califican como muy bien.
Por el contrario, lo que sí queda claro es que no hubo un solo caso en las encuestas de alguien que haya votado al kirchnerismo Sí. y que hoy diga que evalúa bien al presidente. No se un pasó, solo caso. no hay uno solo. Y en el caso de, volviendo a los núcleos duros, digo, en el caso del resto de los partidos, ¿los mantienen también el kirchnerismo en particular y han podido cooptar voto o miradas positivas que tenía antes el presidente Mauricio Macri, se han volcado a otros posibles candidatos o a otros referentes? Nosotros lo que tenemos medido es, por un lado, lo que les decía recién del presidente Macri, Sí. por otro lado, este fanatismo de los que habían votado al kirchnerismo y a los que votaron, por ejemplo, a Unidad Ciudadana en la elección del año pasado, tiene una retención del 88%. Y los otros, estos que no llegan al 88% del lado del kirchnerismo y los que no llegan al 66% del lado de Cambiemos, hoy no tienen una posición tomada. Se nota más bien una indiferencia. Muchos en la encuesta, que después no quiere decir que esto pase en la realidad, lo que dicen es voy a votar en blanco, no voy a votar. O sea, lo que se nota es un poco de bronca, más que nada, o de promesa no cumplida. Una suerte de desencanto. ¿Una última, Desencanto. Es muy difícil preguntar, ¿no? Pero una de las preguntas que generalmente dan vuelta es si las elecciones fueran mañana. ¿La imagen positiva se traslada a intención de voto? Hay correlación, sí. Sí. De hecho, en esa pregunta que nosotros hicimos, la hipótesis, ese 32% de imagen entre buena y muy buena que tiene el presidente Macri, hoy es el piso electoral que tendría. Claro. Y haciendo la misma cuenta, esa imagen positiva que tiene o Cristina Kirchner o que tiene María Eugenia Vidal, también se traslada en ese piso de voto, en esa pregunta hipotética, Sí, de vuelta. por supuesto. No son ni elecciones ni estamos cerca todavía de las obviamente. elecciones. Y el gran problema que tienen otros posibles candidatos del peronismo, salvo Massa, que tienen poco nivel de conocimiento fuera de sus provincias. No hay como candidatos conocidos por todos y con imagen positiva que le digan, a ver, Urtubey, que tiene imagen positiva en su provincia, o regular, cuando lo llevamos a una encuesta nacional, tiene más de un 20% de desconocimiento. Entonces ya le baja el piso de su candidatura. Seguramente lo volveremos a convocar Bueno, porque un gusto, hay mucho para gracias. hablar de aquí hasta el 2019 que haya elecciones nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes.